Hoy, en 678 Domingo, nos visita el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina. El fallo de la Corte, la furia de Clarín y sus excusas para evitar que se cumpla la ley. Ley de medios y miedos. Faltó el rock pesado de Ricardo Mollo y la aplanadora, y también los movimientos sensuales del gordo vudú. Repudiamos todo tipo de agresión. Todo tipo de agresión, de quien fuere, es repudiable. Y también los movimientos sensuales del gordo vudú. Es un sanatero. Sanatela es un sanatero que lo que quiere es un programa de televisión. ¿Qué opina de la ley de medios? Me parece que es una ley muy peligrosa. Desde la sanción de la ley de medios, las pymes que trabajan en televisión generaron más de 5.000 puestos de trabajo. Es una ley muy peligrosa. El tema de la ley de medios. Cuidado a no confundir constitucionalidad con arbitrariedad y revanchismo. Me parece que esto es muy importante. Nosotros vamos a hacer valer lo que la gente votó. Ay, mi amor. Que no es la agendita esta en la que nos quieren meter a discutir. Un camino para darle finalmente a la Argentina una nueva ley de comunicación audiovisual. Este marco excede un texto legal para ser llamado a transformarse en una política de Estado, sin seguir los dictados de nadie, sino alineados a la construcción estratégica que necesita nuestro país. Sergio Massa sugirió cuál va a ser el alineamiento propio al ir a ADEPA y pronunciarse abiertamente en contra de la aplicación de la ley de medios. Yo el otro día lo hablaba con Víctor Hugo en la radio. Continental, sí. Clarín yo creo que no soporta que no le tengan miedo. Viste, cuando encuentran gente que no les tiene miedo, se enloquecen, o sea, no pueden creer. ¿Cómo no nos tiene miedo, no? Y es tan fácil para la gente que está del otro lado darse cuenta. ¿Sabes qué? El día que ustedes vean que nos bajamos los lienzos, cambien. Y ahí van a tener razón en preocuparse. ¿Cómo cambiaría la pantalla de tele y la grilla de radio? En Capital Federal, por ejemplo, podría desaparecer Canal 13. ¿Sabes qué? El día que ustedes vean que nos bajamos los lienzos, cambien. Abre el mundo ante tus pies. Abre todo sin querer. Ábrese la vanidad. Abre la profundidad. Saca y sube a la red 678. La Corpo devuelve flojito y con sutil volea. Marone define. Ahora a los 6, 7, 8 años, 6, 7, 8 años, un chico todavía lo toma como un juego. Abren sexos en tu piel. Abren cofres si quieres. Abre el fuego si cantas. Abre el mundo una vez más. Abre el roce y el amor. Se abren paso entre tu mundo ante tus pies. Abre. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, hoy en el Día del Artista Argentino, así que saludos a todos y todas en todas las disciplinas. Buenas noches, compañeros del panel. Nuestro invitado de hoy es el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el doctor Juan Manuel Abal Medina. Juan Manuel, bienvenido. Quiero contarles brevemente que Juan Manuel Abal Medina se licenció en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro, con diploma de honor, y su 940 es el promedio más alto en la historia de la carrera de Ciencia Política. Por suerte hizo cosas interesantes después. Así que es doctorado por Flaxo en México y es nuestro invitado de hoy. Y antes de ir al primer informe, Juan Manuel, quisiéramos hacer un repaso sobre las últimas elecciones, tan recientes y fresquitas todavía, si te parece bien. Sí, hace menos de una semana que tuvimos unas elecciones y lo importante de esas es que, bueno, que nuestra fuerza, el Frente para la Victoria, mantuvo la mayoría en ambas cámaras. Hubo una intención muy grande de un sector social bastante definido, bastante clarito, que quería que perdiéramos la mayoría en ambas cámaras para repetir la historia del Grupo A, ¿no? Entonces nos acordamos perder la mayoría en las cámaras, el bloqueo del Congreso, bloquear las leyes, bloquear el gobierno, y frente a eso el gobierno lo que hizo fue seguir trabajando, seguir gestionando, y en este caso logramos mantener la mayoría en ambas cámaras. Obviamente con resultados
en algunos distritos mejores y en resultados peores, pero lo cierto es que una elección legislativa que se vote en los 24 distritos y en todo el país, el resultado que queda es que nosotros logramos mantener la mayoría en diputados y en senadores, lo que necesitan los argentinos para garantizar que seguimos gobernando y poder seguir con el proyecto que llevamos adelante, ¿no? Bien, bueno, vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver justamente con el fallo de la Corte, con falacias, con sobre todo mucha violencia. Vamos a verlo. El fallo de la Corte por 6-1. La violenta reacción del Grupo Clarín. Como el fallo de la Corte no les fue funcional, el Grupo Clarín y afines ametrallan todo el día con falacias y con un tono muy agresivo. Ley de medios y miedos. Faltó el rock pesado de Ricardo Mollo y la aplanadora, y también los movimientos sensuales del gordo vudú. Repudiamos todo tipo de agresión. Todo tipo de agresión, de quien fuere, es repudiable. Y también los movimientos sensuales del gordo vudú. Es un sanatero. Sanatela es un sanatero que lo que quiere es un programa de televisión. Martín Sabatella, el hombre, se parecía más al Rafa Diceo en un paraavalanchas que a un juez recoleto y equidistante. La ley de miedos. Este gobierno ejecutó un plan sistemático para controlar la información y meter miedo al periodismo independiente. Barra brava del kirchnerismo que es Sabatella. ¿Qué opina de la ley de medios? Me parece que es una ley muy peligrosa. Desde la sanción de la ley de medios, las pymes que trabajan en televisión generaron más de 5.000 puestos de trabajo. Es una ley muy peligrosa. Con la sanción de la ley de medios, logramos algo inédito en el mundo. Que el 30% de la música que suena en las radios sea nacional. Muy peligrosa. Y la mitad de esa música sea independiente. Es un día más de alimentación de la revancha y el rencor. Con la ley de medios, los canales de las ciudades con más de 1,5 millones de habitantes deben producir localmente al menos el 30% de la cuota de sus pantallas. Eso significa que más camarógrafos, más editores, más locutores y periodistas hoy pueden trabajar en proyectos en sus propias ciudades. Un instrumento que es más filoso que cuchillo de carnicero. Somos intocables, somos intangibles, somos los mejores. No hay censura en la Argentina. Estos individuos que vienen a reclamar son voceros de la oposición. Es el mismo razonamiento de la dictadura militar. Es el mismo razonamiento de la dictadura militar. Sabatella, que viene del estalinismo y que creo que todavía sigue siéndolo, ¿por qué debería haber aprendido de lo que pasó con el régimen stalinista? ¿Por qué debería haber aprendido de lo que pasó con el régimen stalinista? El AFCA no es una autoridad de aplicación, es un delincuente al servicio de la presidenta. Eso es Sabatella. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese señor vaya preso. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese señor vaya preso. Defiendo al Grupo Clarín, defiendo la Nación, son la Argentina. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese señor vaya preso. Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mariano Barrio y José Pepe Eliashev fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a denunciar las persecuciones a los periodistas. Que el gobierno considera al periodismo como su único adversario, como su único enemigo a batir. Su lucha política no consiste en competir con los otros partidos de la oposición, sino en eliminar al periodismo. En 1979, el 6 de septiembre de 1979, Morales Solá era el columnista político del diario Clarín. No era un colaborador de deportes de un diario del interior. Era el columnista político del Panorama del diario Clarín, el diario más vendido de la Argentina. Morales Solá, en ese momento, cuando se denunció que había 500 periodistas desaparecidos, que se habían tenido que ir del país, 68 periodistas desaparecidos y 80 detenciones, que según dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se acercó a denunciar lo que estaba ocurriendo en el país. Pero ahora sí se acerca a denunciar. Joaquín Morales Solá, ni hablemos, que además fue protegido del general Bussi en Tucumán y protegido de Viola aquí en la época de la dictadura y que fue el que nos censuraba y nos obligaba a tachar párrafos cuando dirigía la sección política de Clarín. Contradiciendo al discurso corporativo. Esto decía la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ley de medios de Argentina es motivo de felicitación por el intento de que la diversidad de las sociedades de nuestra región se puedan ver reflejadas en los medios de comunicación
y que también puedan tener acceso a las frecuencias. Incluso quienes patrocinaron el genocidio en la Argentina ahora dicen esto. El intento del gobierno por desmembrar al Grupo Clarín en forma de facto. El gobierno decidió avanzar de facto sobre los medios del grupo. La autoridad de aplicación debería permitir que Clarín presente un plan. El gobierno decidió avanzar de facto sobre los medios del grupo. El principal titular del diario Clarín es el que el gobierno está intentando desmembrar de facto al grupo. El gobierno decidió avanzar de facto sobre los medios del grupo. La decisión del gobierno de avanzar de facto. El gobierno decidió avanzar de facto sobre los medios, del grupo Clarín. En ningún caso va la democracia en este debate, ¿no es cierto? No es democracia o medios. La política totalmente light y una política tan fragmentada, digamos, que hasta casi diría yo votar ni sentido tiene. Ni sentido tiene. Esta actitud desesperada de Clarín ante la pérdida del poder absoluto era bien descrita por Castro. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder. Aquella persona que sufre el síndrome de Ubris piensa que es única. Cree la persona en el poder que sufre el síndrome de Ubris que es imprescindible. Esa enfermedad de poder que usted está sufriendo la padecemos todos nosotros. Bueno, la verdad es que la grosería del informe que narra Mario Marquich en Canal 13 solo está a la altura del desatino de Longobardi o de las acusaciones de stalinismo. Juan Manuel Abalmedina. Sí, creo que lo más importante es que la constitucionalidad de esta ley llega, pero llega 4 años tarde. A diferencia de lo que ocurre en cualquier ley o que le ocurre a todos los argentinos, que cuando se vota una ley, al día siguiente, al poco tiempo, todos tenemos que adecuarnos a ella. En este caso, el poder del Grupo Clarín logró que se demorara 4 años. Fueron 4 años en los cuales este grupo logró que los argentinos no pudiéramos disfrutar de una ley votada por amplia mayoría en el Parlamento, discutida en la sociedad, con un fuerte aval social, y que llegaba a esta cuestión, ¿no?, de que, a diferencia, reitero, de otras leyes, fueran 4 años la demora que tenemos los argentinos poder disfrutar de los beneficios de esta ley. 4 años es el periodo de un presidente, es el periodo de un gobernador, de un intendente, es mucho tiempo. Bueno, finalmente la Corte Suprema ha dicho lo que todos los argentinos sabíamos hace 4 años, que esta ley es enorme, totalmente constitucional, que no hay ninguna duda sobre que simplemente trata cuestiones que tienen que ver con la no monopolización, con la no concentración en un ambiente como es el ambiente de los medios tan importante, y que tiene que ver básicamente con estas cuestiones, ¿no? Y que cualquier otro tipo de discusión puede llevarse adelante, pero simplemente en cuestiones vinculadas a cuestiones materiales, de discusiones, etcétera, 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 pero que nada afecta la libertad de expresión, ni muchísimo menos ninguna cuestión vinculada a la constitucionalidad o no de esta medida. Creo que la Corte Suprema ha dicho con mucha claridad algo que el conjunto de los argentinos ya sabíamos hace 4 años, ¿no? Sí, la acusación de los derechos humanos respecto a los derechos humanos, cuando esta ley establece el paradigma en el ámbito de los derechos humanos en la OEA, ya ha quedado desestimada también, ¿no? Es ridícula. Sí, absolutamente, y reitero, ¿no?, cuando siempre se lo supo, yo creo que siempre se supo que era una maniobra para ganar tiempo, que siempre el grupo lo intentó hacer, era ganar tiempo, ganar lo que no podía ganar en otro lugar en el ambiente judicial, con esta justicia cautelar que tantas veces ha denunciado nuestra presidenta, que lo que hace es demorar el objeto de la cuestión, ¿no?, que justamente recién lo que finalmente ahora sale a la luz y que a todos los argentinos tenemos claro, ¿no? Por eso hoy, con la ley plenamente en vigencia, vamos a tener un ambiente mucho más amplio, mucho más plural, muchas más voces, y cualquier otro intento para impedir esto es lo mismo que intentar frenar la primavera, ¿no? La primavera llega y ha llegado. Sí, señor. Rara Beiras, hablando de primavera. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No, la verdad que estoy asombrada por el nivel realmente del discurso. Por una cosa es uno entiende que defienden intereses, pero los argumentos a los que apelan no tienen límite de ninguna naturaleza, porque me parece que hablar de dictadura, hablar de cercenamiento de la libertad, cuando en realidad creo que el fallo de la Corte en esto es absolutamente claro, y no es de 4 a 3, sino de 6-1, cuando habla de la constitucionalidad de la ley, y de que acá en realidad lo que está en juego es una cuestión patrimonial, es una cuestión de los intereses de una empresa que se ve afectada en su riqueza porque hay un Estado que regula el mercado de la comunicación y que la libertad de expresión no está afectada en ningún caso por esta ley. Entonces me parece que seguir insistiendo con esto y seguir demonizando la aplicación de la ley y seguir mintiendo sobre lo que implica la adecuación a la ley,
apelando además a lo peor de la historia reciente de la Argentina, ¿no? Cuando se cumplen 30 años de democracia, hablan de aplicación de facto y hablan de desaparición de canales de televisión. Digamos, apelan realmente a lo más siniestro, sin ningún tipo de medida, sin ningún tipo de parámetro que pueda justificar una extrapolación de esa naturaleza, cuando lo que está en juego es plata. Evidentemente es plata que implica para el Grupo Clarín resignar parte de un negocio fabuloso y por otro lado implica resignar tener un poder concentrado que les permite fijar agenda y por lo tanto tener un poder político, que es esto lo que no admiten poder que tenga una limitación democrática. Absolutamente. Sé que Cintia García tiene alguna pregunta para Juan Manuel. Sí, me corro un segundo del eje de análisis de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el fallo de la Corte para preguntarte, Juan Manuel, sobre, por supuesto, cómo está la presidenta, si hubo si se contó, cómo se le contó este fallo y cómo es la dinámica por la que Cristina sabe o cuánto sabe de los sucesos. Escuchaba las declaraciones de Wiener, que son terribles, diciendo no se sabe quién conduce. Bueno, aprovechando tu visita aquí, me parece que estaría bueno cómo es la dinámica de información entre la Casa de Gobierno, la presidenta, vas Zanini, vas vos, no sé, los entretelones de la información. Sí, ayer creo que como a todos los argentinos sorprendieron mucho las declaraciones de Wiener cuando salía a decir que no hay presidente en Argentina, por eso yo, sin soberbia, pero con realismo, le contesté que la presidenta es la que le ganó él por 8 millones de votos las elecciones hace poquito tiempo para que se acordara quién es. Obviamente la presidenta de la Nación, la que viene llevando adelante toda la tarea y que en este caso está simplemente cumpliendo como cualquier argentino cuando tiene digamos, los médicos le han dicho que tiene que tener un reposo y está llevando adelante el reposo, haciéndolo como cualquier argentino que quiere cuidarse y quiere cuidar las cuestiones con todos los cuidados del caso, con todas las particularidades del caso y descansando en un equipo de gobierno que, digamos, ninguno está improvisado en este lugar, digamos, todos, desde el vicepresidente, pasando por cada uno de los ministros, secretarios. No es que nos nombraron recién y tenemos que inventar más o menos qué hacemos, no, venimos gestionando, sabemos cómo son las cuestiones centrales, cuáles son las grandes definiciones de la política y venimos llevándola adelante. Obviamente, en este caso particular, con nuestra presidenta en esta situación de reposo, por la cual la mayoría de las cuestiones que ella se entera por sus colaboradores personales, sus secretarios privados o sus familiares directos. Pero digo, el resto de nosotros tenemos muy en claro qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las directrices generales de la política y no es que vamos a tener que inventar frente a la nada una cuestión así. Por eso yo dije la primera vez que se me preguntó de esto y contra lo que muchos que quieren, lo que muchos desean, la Argentina está muy bien gobernada, hay un equipo de gobierno, que es el equipo de gobierno de la presidenta, que sabe muy bien qué tiene que hacer, y bueno, reitero, no hay que tener ningún tipo de pensamiento que haya ninguna posibilidad de zozobra, y que si algunos quieren esperar otra cosa, bueno, que ganen elecciones, pero que no lo van a lograr por otro medio, ¿no? Bien, Mariana Moyano. Sí, a mí me llamó la atención hoy, la verdad que es muy interesante hacer el recorrido de las notas de opinión de Clarín y La Nación de hoy, porque la verdad que son ofensivas con la Corte. Yo no leí algo similar cuando la Corte, por ejemplo, falló en contra de la reforma judicial en medios quizá más cercanos al gobierno. Ahora vamos a ver justamente cómo se han plantado frente a la Corte, ¿no? Sí, pero quería como marcar una cosa que me parece que es una trampa que está empezando a instalarse muy claramente y mi abuela solía decir que está bueno tener paraguas listos porque empieza a llover. Y hoy hay una trampita que hay que marcarla y es que hay una figura esta que se llama óbiter, que es, ¿no?, donde aparecen estas cuestiones que a la oposición mediática y política tanto le gustaron del fallo, que es la cuestión de la publicidad oficial, la cuestión de la independencia de ese organismo de control que es la llamada AFCA, y de ahí se agarran para decir una cantidad de barbaridades. Aclarar simplemente y muy cortito una cosa. En primer lugar, que eso que está marcado ahí es en esta figura que se llama óbiter, que es una especie como de bonus track que trae el fallo, para decirlo de manera rock and rollesca, pero no está en el fallo, básicamente por una cuestión, eso no estaba judicializado. No claro. Entonces la Corte no se va a expedir sobre algo que no le preguntaron, se expidió sobre lo que le preguntaron, que era la constitucionalidad. Y en segundo lugar, que busquen, si pueden, algún ejemplo donde haya en algún país de la Tierra un organismo relacionado con la regulación de los medios de comunicación que no esté básicamente controlado o por el presidente, en el sentido de la pirámide de donde depende, en el caso de los sistemas presidencialistas, o por la mayoría parlamentaria, en el caso de los sistemas parlamentarios. El único caso es el de Estados Unidos y
de hace poquito, donde, datito al pasar, lo manejaron el hijo de Colin Powell durante el gobierno de Bush, bueno, y ahora el que está a cargo es el jefe de campaña de Obama, en fin. Quiero decir, para la independencia, porque esa palabrita se refiere, es tramposa, claro. Entonces digo, me parece que está bueno. Claro, dejarlo planteadito porque están con esto de que la Corte en el fallo dijo, no, en el fallo no dijo nada, está en este otro lugar, y esta figura de la independencia del AFCA guarda porque en ningún país de la Tierra hay algo diferente a esto que es el AFCA acá. Cada uno con su modalidad, pero es de ese modo como funciona. Vamos a ir a un informe donde se habla justamente como frente a la Corte, se pasó de hacer la Corte al corte de manga. Y en el medio de esta doble vara opositora, la isla del doctor Moró. Vamos al informe. El fallo de la Corte por 6-1. La doble vara opositora con respecto a la Corte. La Corte le regaló al gobierno un triunfo político en un momento en el que necesitaba salir del agobio de la derrota. Necesitaba salir del agobio de la derrota. Y por supuesto han querido tener un gesto. Esto es indiscutible. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es una corte prestigiosa. Zaffaroni con sus fallos ha prestigiado la Corte. Tal vez la Corte llegue a comprender el brutal error que ha cometido. Ha tenido fallos de independencia del poder, uno de ellos en la cautelar de medios, por ejemplo. Así que esto lo marco claramente. El brutal error que ha cometido, el día que los ministros comprendan esto, tal vez sea ya demasiado tarde. Cuando la Corte Suprema emite fallos que le agradan a los dirigentes opositores, la Corte es una Corte honesta, independiente. Yo defiendo esta Corte, me parece que es buena gente, es independiente. Ahora, cuando no concuerdan con lo que ellos quieren, las sentencias son producto de pactos espurios. Yo voy a pedir el juicio político y la denuncia penal. Contra Lorenzetti. Contra Lorenzetti, el maestro Fait, un señor, un hombre que todavía sabe lo que es la justicia, el derecho y la Constitución. Los otros son, esto es nada. Y Lorenzetti menos que nada. Yo defiendo esta Corte, me parece que es buena gente, es independiente. Estos PJ baratos. Yo no le tengo ningún respeto al presidente de la Corte. Y obviamente quien también cambió de opinión fue... Yo el otro día lo hablaba con Víctor Hugo en la radio. Continental, sí. Clarín yo creo que no soporta que no le tengan miedo. Viste, cuando encuentran gente que no les tiene miedo, se enloquecen. O sea, no pueden creer. ¿Cómo no nos tiene miedo, no? Y es tan fácil para la gente que está del otro lado darse cuenta. ¿Sabes qué? El día que ustedes vean que nos bajamos los lienzos, cambien. Y ahí van a tener razón en preocuparse. ¿Cómo cambiaría la pantalla de tele y la grilla de radio? En Capital Federal, por ejemplo, podría desaparecer Canal 13. El cinismo del lado de los medios privados en la discusión fue increíble. Clarín no puede poner TN puede desaparecer. Usar la palabra desaparecer en la Argentina es algo poco feliz. Que el diario que más creció en la dictadura, justamente mirando para otro lado mientras todo desaparecía, fue Clarín. Use la palabra desaparecer, déjame de joder. O sea, búsquense otra agencia. Podría desaparecer Canal 13. ¿Sabes qué? El día que ustedes vean que nos bajamos los lienzos, cambien. Es notable como algunos que hasta hace 5 minutos decían que había que respetar el fallo de la Corte, ahora salen a militar abiertamente por Clarín. El tema de la ley de medios. Cuidado a no confundir constitucionalidad con arbitrariedad y revanchismo. Me parece que esto es muy importante. Nosotros vamos a hacer valer lo que la gente votó. Ay, mi amor. Que no es la agendita esta en la que nos quieren meter a discutir. Un camino para darle finalmente a la Argentina una nueva ley de comunicación audiovisual. Este marco excede un texto legal para ser llamado a transformarse en una política de Estado, sin seguir los dictados de nadie, sino alineados a la construcción estratégica que necesita nuestro país. Sergio Massa sugirió cuál va a ser el alineamiento propio al ir a ADEPA y pronunciarse abiertamente en contra de la aplicación de la ley de medios. No creemos es que el AFCA y su titular actúen de manera prepotente y, digamos, sin trato igualitario. Yo creo que la notificación no necesita de circo. El AFCA en el grupo Clarín se habla de atropello y también de circo. La notificación no necesita de circo. Sin seguir los dictados de nadie,
sino alineados a la construcción estratégica que necesita nuestro país. Mirta, estuvo ayer en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas junto con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. ¿Qué firmaron? No estaba de acuerdo si se iba a utilizar una ley de medios para poner mordaza a determinados medios o determinados periodistas. La ley de medios que acaba de ser declarada constitucional por la Corte Suprema. Me pareció una patoteada lo de este muchacho Sabatella impresentable, ¿no? Honestamente impresentable. ¿Usted dijo la palabra patoteada, Carilino, lo que hizo Sabatella? Claro, claro. ¿Vas a hacer justicia por mi hija? ¿Usted me dijo que le iba a No, a su hija tiene que fijarse usted, que la llevaba desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? Sos un cara rota. Sos un rata, hijo de puta. ¿Puede contestarle eso a la madre de una niña que murió? ¿Puede contestar con esa sangre tan fría a una madre que ha perdido a su hija en mala praxis? Porque tenemos las pruebas. Son más de 200 las denuncias, ¿entendés? ¿Más de 200? Sí. Me entero por ustedes, mire. Me pareció una patoteada lo de este muchacho Sabatella. Creo que tiene muchos aspectos en los cuales no ha contribuido y la prueba de ello es que prácticamente no se aplicó. Si llegué a ser presidente en el 2015, ¿qué sucedería con esta ley de medios? Y la verdad que mandaría una que sea más funcional, El fallo de la Corte, ¿cómo lo miró, cómo lo ve, qué le parece, qué le parece hacia adelante? La verdad que muy parecido a lo que ustedes han dicho. Para empezar a aplicar el fallo, lo primero que tiene que haber hecho en esa primera conferencia de Sabatella es renunciar. Entonces ya arrancamos mal. Entonces acá lo que hay que volver todo para atrás. ¿Cómo se puede estar discutiendo si hay que acatar o no acatar un fallo de la Corte? No se puede discutir la validez de un fallo, es una vergüenza eso. Ya está, la Corte falló y dijo que la ley es constitucional. A otra cosa, no puede ser que un grupo de dirigentes políticos se presten a erosionar a un poder del Estado como es la Corte Suprema. Wiener tomó una postura muy tajante con respecto al fallo de la Corte. A uno le podrá gustar o no lo que dijo, pero que fue contundente, no quedan dudas. Sobre el tema de hoy, sobre el tema Clarín, ¿le parece bien que Clarín se tenga que achicar? ¿Que se tenga, perdón? Que achicar. Bueno, es que yo creo que tenemos una idea y por eso digo, nosotros tenemos que avanzar en un republicanismo, ¿no? Y hay que aceptar lo que dice la ley. Pero está bien, más allá que la ley, todos coincidimos en que hay que respetarla. ¿Le parece bien en este tema puntual que Clarín tenga que achicarse o no? Bueno, es que no conozco yo la aplicación, cómo tiene que hacer la aplicación. Es un tema que todavía no está reglamentado, entonces hay que ver cuál es la implicancia que va a tener precisamente esta situación. Yo creo que una de las virtudes precisamente de la ley de medios es que puede terminar con ese monopolio de la palabra que tiene sujeto a los candidatos televisivos. Porque si vos no respondés a una estructura política, a un colectivo, etcétera, y sos simplemente un alma que anda por la vida, obviamente frente a esa concentración de la palabra, el único camino que tenés es sujetarte para que te digan qué es lo que tenés que decir, con quién te tenés que juntar. Seguro que Alfonsín no hubiera permitido que la oposición, o por lo menos su partido, se sujetara a la agenda mediática. Eso seguro que con Alfonsín vivo no hubiera pasado. Siempre se dijo que si salía este fallo favorecía al gobierno. Y la verdad, este fallo no favorece a este gobierno, favorece al gobierno que viene en el 2015. Hay cosas notables. Que el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Carilino, hable de patoteada, es coherente, pero a mí me sigue llamando la atención. Juan Manuel Abalmedina, todo suyo. No, creo que lo más importante es, se habló tanto de que si el fallo, como decía Moró recién, favorecía a este gobierno, se tenía que ver con un pacto, con un acuerdo, y reitero, 4 años. Los argentinos estuvimos esperando 4 años que la Corte dijera algo sobre un tema que es central para la democracia, sobre una ley aprobada con amplios consensos por el conjunto de la sociedad, y que tuvimos que esperar 4 años para que se pusiera plenamente en vigencia. Yo digo, acá hay obviamente una demora muy, muy clara, y una demora que, reitero, habla de un montón de tiempo en el cual no se pudieron aplicar un conjunto de cuestiones que hacen a una cuestión tan central como el ambiente
para la política, para la democracia, como es el tema de la regulación de los medios, ¿no? Uno recuerda, hablamos con Moró en un acto que hicimos en Casa de Gobierno que nos acompañó de los 30 años de democracia, que Alfonsín envió un proyecto de ley en el año 88, claro. 87, 88, para empezar a discutir estas cuestiones. 25 años después, 30 años después de que terminara la dictadura militar, recién ahora entra en vigencia una ley como esta, y alguien puede decir que estamos apresurados, patoteada, apurada. Al contrario, yo creo que los argentinos tenemos que decir cuánto tiempo perdimos, cuánto tiempo nos perdimos de un ambiente mucho más plural, mucho más abierto, mucho más democrático, qué fuerza tienen estos intereses y quién realmente gobierna en la Argentina, ¿no? Porque vinculando esta idea de las dos cosas, los 30 años de democracia, el fallo de la Corte, digo, de hace 30 años por suerte los argentinos logramos la posibilidad de que solo con nuestro voto definíamos quiénes se sientan en la Casa de Gobierno, en el Parlamento, en cada uno de los lugares. Pero hace mucho menos tiempo estamos logrando definir que los que se sienten en esos lugares puedan tomar las definiciones y no sean los grupos concentrados de poder los que la toman. Y este caso de los 4 años de esta demora es una muestra muy clara de esto, ¿no? Cómo estamos peleando realmente porque la democracia realmente tenga vigencia y quizás esta feliz coincidencia, ¿no? Que a los 30 años de la democracia no se encuentre con definitivamente este fallo diciendo, bueno, la ley constitucional tiene que cumplirse y está plenamente en vigencia, ¿no? Juan Manuel, ¿hay alguna objeción que no sea del orden de la chicana o de la mentira? Digo, realmente, hablando concretamente, que hayan recibido desde el gobierno respecto de esto. No, en absoluto. De hace 4 años para acá son siempre más o menos las mismas cuestiones. Digo, quedó muy claro cuando fue la audiencia pública que convocó la misma Corte Suprema y veíamos argumentos que hacía el monopolio Clarín que eran bastante disparatados. Decían que solo con su tamaño, solo siendo los más grandes del mercado, los enormemente más grandes del mercado, se podía definir que había libertad en la Argentina, con lo cual no sé qué opinaría la Nación, Perfil, los mismos que los apoyan, de esto que está diciendo, que eran comprados por ellos, por el Estado, por quién. Digo, un conjunto de falacias que siempre intentan ocultar lo mismo, que en la Argentina, como se decía en el informe, hay algunos que lo que no toleran no es una pérdida económica, tener mayor o menor poder, sino esta idea de hacer iguales frente a la ley. Hoy por hoy los argentinos somos todos más iguales frente a la ley de lo que éramos antes, y eso es lo realmente importante, que no hay nadie que esté por arriba de la ley y que en la democracia somos todos iguales y por más que eso le moleste a algunos que se creen superiores, bueno, para el resto de los argentinos es una muy buena noticia. Dante Augusto Palma. Sí, algo que ya dijimos muchas veces, pero que veo que reaparece después del fallo, es esta cuestión de que, bueno, se estaría afectando, o estaría la posibilidad de afectar la fuente laboral. ¿Sí? Y está claro, digo, ayúdenme si no soy del todo preciso, pero hay un convenio del AFCA que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, sí, por el cual se garantiza que aquellos eventuales compradores de las licencias que tengan que adecuarse van a garantizar la fuente laboral. Además de que uno presupone que obviamente va a haber más trabajo porque va a haber más espacio. Pero aún si no hubiera más espacio, se garantiza lo que hay. Perdón, sí. Y está en los pliegos. Claro, y está en los pliegos, por eso. O sea, hay un compromiso de mantener la fuente de trabajo. Exacto, o sea que no es pura habladuría, sino que está en los propios pliegos. Y después, volviendo a lo que decía Juan Manuel, el tema del trato igualitario. Pensaba, digo, por un lado, el trato igualitario es lo que hizo que el AFCA justamente no avance en la exigencia de adecuación al resto de los grupos, porque si le hubiera exigido al resto de los grupos la adecuación, los hubiera debilitado y en este contexto hubiera quedado el grupo Clarín, que era el que había judicializado, hubiera quedado todavía como más fuerte frente a todos otros grupos debilitados. Y por último, un pensamiento lateral a lo Orlando Barone, digo, uno debería exigir también trato igualitario respecto de conceptos o de principios. ¿Sí? El principio que hay que defender a rajatabla es la libertad de expresión. Sí, digo, pensaba yo, ahora finalmente la libertad de expresión no importa tanto, parece que lo que importa más ahora es la fuente laboral. Es decir, ¿no? Si se afecta la fuente laboral, o podemos decirlo, para que no se pierda la fuente laboral, habría que afectar la libertad de expresión, claro, deberían decir ellos. Bueno, pero esa es una cuestión que es demasiado pedir, me parece. Bien, ¿Lola Beiras? No, a mí la verdad que lo que en esa línea de argumentos a los que se apelan para tratar de sostener algo que realmente es insostenible, si se actúa honestamente, si se piensa honestamente. Ya Van der Kooi la semana pasada y hoy lo reitera Morales Solá, la inoportunidad del fallo de la Corte después de la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, porque no le permitió a las nuevas estrellas tener un tiempo para poder posicionarse y que sigan siendo noticias. Esto es increíble.
la verdad que es increíble que un periodista quiera que no suceda una noticia, porque lo que quiere es seguir explotando la noticia anterior que le convenía políticamente. Entonces, es la negación de la realidad, de la dinámica de la vida social y política de cualquier lugar del mundo. No me vengan con una noticia... vocero, está bien. Claro, digamos, es una cosa absurda. No me vengan con una noticia que me opaque lo que yo quiero seguir diciendo. Derecho al festejo. Cintia García, ¿tenías algo para Juan Sí, Manuel? quiero aprovechar la presencia de Juan Manuel acá para preguntar sobre la aplicación de la ley, ¿no? El fallo es contundente, inapelable, última instancia jurídica, va a generar un cambio doctrinario en la Argentina. También Loretti ya está diciendo que la Argentina es un laboratorio doctrinario, va a ser historia. Ahora, me parece que lo que hay que discutir es la aplicación de la ley. El Grupo Clarín ha dado visos, a pesar de la notificación de oficio, de que no pareciera estar dispuesto a cumplirla. ¿Cuál es la apreciación desde lo que nos podés visualizar vos, justamente con tu expertise, desde la jefatura de gabinete, desde las ganas de que la ley se cumpla, digamos, el hecho concreto de la aplicación y la adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios? No, que la ley tiene que cumplirse, es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Lo que hablaba Nora, digamos, la oportunidad para este fallo hubiera sido hace bastante tiempo. Reitero, hace bastante tiempo que hubiera sido bueno que la Corte Suprema hubiera dicho basta, esto está claro, entiendo que algunos quieran tener más poder en la Argentina, pero bueno, es el momento de cumplirse. En este momento, cuando ya llega esta ley, francamente ya están prácticamente todo en acción, está todo en marcha, se habían frenado procesos estaban en acción, con lo cual ahora simplemente ya no hay más vuelta, lo ha dicho con mucha claridad el titular del AFCA, que, bueno, obviamente, ¿por qué se hace la adecuación de oficio con el Grupo Clarín? Simplemente porque el Grupo Clarín no quiere que sea la otra, digamos que no la ha hecho voluntaria, no que alguien lo obligó, al contrario. Ojalá se hubiera presentado, como el resto de los grupos, muchos de ellos muy opositores a este gobierno, muchos de ellos que critican la ley, muchos de ellos que dicen que esta ley es una porquería, pero bueno, cumplen la ley como nos toca al resto de los argentinos, cuando hay una ley que no nos gusta, la cumplimos igual. ¿Por qué Clarín no lo tiene, es de oficio la adecuación con Clarín? Porque ellos dijeron que fuera de oficio y no se han adecuado voluntariamente. Ahí simplemente lo que hay que hacer es continuar con la aplicación. El AFCA se ha dado la normativa que ya está aprobada para avanzar, no es nada nuevo al respecto y por lo tanto no hay mucha más cuestión que esperar que esto siga su curso y que ya no hay más instancias, porque bueno, hoy también cuando escuchamos a algunos de los voceros del grupo que decían, bueno, instancias internacionales, cuando es muy claro que la Corte Interamericana no habla de empresas, habla de personas, con lo cual tampoco se podría aplicar ahí. Juan Manuel, han dicho que van a recurrir a través del recurso del amparo licencia por licencia. Digamos, uno piensa que detrás de eso está el fallo, ¿no? Como decían ahora, de 6-1 sobre la plena constitucionalidad. Digamos, ¿avisorás instancias dilatorias? ¿Y qué hacer entonces? Que van a intentarlo sin ninguna duda porque es lo que vienen haciendo desde hace 4 años, pero que esto ya no tiene, digamos que ya han extremado al extremo. Digo, cuando hablamos de 4 años estamos hablando, reitero, porque a veces parece, 4 años no parece tanto, pero 4 años es un periodo constitucional en la Argentina. Es lo que un presidente se elige y se va, lo que un gobernador se elige y se va, una legislatura, un parlamento completo se recambia en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que más plazo, digamos, más dilación no es posible que tengan, que van a intentarlo sin ninguna duda, pero que ahora la justicia, ya el fallo de la Corte es muy contundente al respecto, ha dicho, bueno, todo el resto se discute ex post, digamos, puede decir, bueno, si hubo algún problema, si se aplicó mal, si se aplicó bien, pero es materia de otra cuestión. Hoy por hoy los argentinos tienen que saber que ya no tienen más forma de encontrar una dilación posible y que esta ley finalmente, después de 4 años, sin ninguna rapidez, sino más bien todo lo contrario, finalmente se va a aplicar y eso es lo importante en la Argentina, ¿no? Juan Manuel, digo, en tu condición de jefe de gabinete del Ejecutivo estás en contacto además con los líderes de la oposición también. Yo no quiero comprometer tu trabajo ahí, pero llama la atención que un hombre como Wiener, de cuya fuerza, bueno, del Frente Amplio Progresista hay una persona no designada en el ente de la AFCA, ¿no? Todavía. O que un hombre como Sergio Massa, que vos fuiste su vicejefe cuando era jefe de gabinete, si no me equivoco, ¿es verdad? Digo, diga una cosa exactamente opuesta a la anterior. Cuando tenés que hablar con esta gente, digo, ¿cómo se da ese diálogo? Esto porque los que estamos de a pie por ahí nos preguntamos qué grado de sarcasmo mantienen algunos tipos, algunos dirigentes, y qué grado de paciencia tienen otros, ¿no? Sí, hay algunos que han cambiado su posición, otros la mantenemos, y lo que uno siempre ve cuando habla con los dirigentes de la oposición, yo te diría con la mayoría, es que hay por abajo un apoyo muy grande, una idea, sí, vamos, está muy bueno, nos conviene a todos, pero entendé, nosotros no podemos decirlo porque perdemos cámara, es muy normal decirlo, hay una cuestión como muy, ojalá ustedes puedan y después nos va a venir bien para todos. Bueno, a algunos toca pelear con todo y a otros les toca esperar por detrás de las cuestiones, ¿no? Nosotros siempre fuimos muy claros, decimos lo mismo en privado, en público, acá, en otro programa, en otro lugar, en cada lugar, otros no tienen lo mismo, bueno,
uno muchas veces quizás eso le molesta, pero se da cuenta, ¿no? A mí me ha pasado varias veces en temas como este, como la misma reforma política, cuando fui al Parlamento y todos me decían, se cae la democracia, se cae la república, bueno, pero nos conviene, Juan Manuel, qué bueno. Son un conjunto de actitudes que realmente, bueno, a uno puede molestarlo un poco más o defraudarlo un poquito, pero en el fondo lo que muestran es que uno está muy correcto en la posición que está, ¿no? No, es bueno que lo sepa la gente, porque por ahí hay cosas de estas que no Sí, trascienden Wiener, el pago del poder, ¿no? Cuando Sergio Massa fue ahí lo veíamos recién, fue el que presentó esta ley, la fuerza del FAP de Wiener votó esta ley a favor, digo, son un conjunto de cuestiones que después entre comillas, por los aprietes que le hace el monopolio terminan diciendo otra cosa, ¿no? Digamos, a uno realmente lo sorprenden, pero bueno, uno está muy claro en la posición que tiene y que puede decir lo mismo en público o en privado, que es lo importante, ¿no? Bien, tenemos un ratito más todavía. Nora, ¿tenés alguna pregunta para Juan Manuel? Bueno, una cuestión, quería resaltar el caso de Wiener, porque a mí la verdad que un candidato a presidente tenga una actitud de ese nivel de ambigüedad, no de ambigüedad, de cambio de opinión disfrazada de ambigüedad, diciendo, bueno, hay que reglamentar. No hay que reglamentarla, esto está claro que está reglamentado. El problema justamente no se puede aplicar porque ha habido durante 4 años una dilación judicial. Entonces, decilo, no estoy de acuerdo, cambié de opinión, votamos una cosa, pero afrontar las consecuencias de una decisión. Eso me parece que un dirigente político que aspira a ser presidente de un país tiene que decir las cosas clarito. Eso me parece, a pesar de lo espantoso desde mi punto de vista de su posición, más claro Macri, que no se atreve ni siquiera a repetir lo que le dicen Van der Kooi y Blanc porque no sabe muy bien. Por las dudas le dice, yo pienso lo mismo que ustedes, ¿no? Pero lo dice, está clarito, no hay ningún tipo de duda al respecto. Entonces, eso me parece fundamental. Y otra cosa que te quería preguntar, Juan Manuel, a la cual hacía antes alusión Mariana, con esta parte de la fundamentación del fallo de la Corte, que no es resolutiva, pero que sí abrió los canales para que en cierto punto todos aquellos que se oponen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hagan hincapié en la necesidad de regular la publicidad oficial y que esto atenta sí contra la libertad de expresión. En ese sentido, desde el oficialismo, ¿hay alguna norma que se esté estudiando para regular esto, para aplicarlo de otra forma? Porque sí también es cierto que ha habido un fallo de la Corte que ha dicho que el gobierno tenía que ponerle publicidad al grupo Perfil. Sí, a ver, con este tema se ha dicho tantas cosas que me acuerdo incluso haber escuchado discusiones de este programa y de distintas cuestiones. Obviamente hay reglas y criterios, nada que se haga en el Estado se puede hacer por fuera de la normativa. Claro. La Argentina es uno de los pocos estados, obviamente los que estaban en la OEA ni hablar, pero en el mundo que pone en internet permanentemente quién recibe pauta oficial. Digamos, nadie lo dice, pero después hay análisis que los hacen en general mal, pero que se pueden hacer porque este estado está obligado, nos hemos autoobligado a poner internet y todo el mundo puede saber y analizar qué es lo que pasa. O sea, hay criterios, hay normativa que se pueda mejorar, que se pueda trabajar más sin ninguna duda. Pero los criterios están y hacen por lo menos que, a diferencia, reitero, de muchos países, acá en Argentina todos pueden saber a quién le pone pauta el Estado Nacional, que no es lo mismo los estados provinciales, algún estado, una ciudad en la que estamos ahora y tantos otros. En segundo lugar, la cuestión obvia de la magnitud. La pauta pública total, o sea, nos incluye a nosotros, con la ciudad de Macri, con la que pone BIN, con el conjunto, no llega al 10% total de la pauta. Si uno que con el 10% puede condicionar al 90% restante, hay un problema lógico bastante profundo. Y el Estado Nacional es un 5% como mucho, contando las diversas formas que uno puede analizar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá se quiere esconder, mediante un tema puntual, una cuestión mucho más macro de cómo se construye en la Argentina el contenido, los contenidos y la construcción de la opinión pública. Que nosotros podamos seguir discutiendo y seguir mejorando nuestra propia práctica sin ninguna duda. Pero reitero, hay criterios, los aplicamos, funcionan y hacen, por ejemplo, que todos los argentinos puedan saber, entrando en internet, en dónde el Estado argentino pone sus noticias y sus avisos. Pero de eso pensar que con eso se condiciona a un conjunto de los medios, con ese 5% con mucho, un porcentaje hay un ínfimo, problema, ¿no? Dante, ¿tenías algo para...? Sí, Juan, una pregunta que es un poco más general, porque creo que en la reunión en la Comisión Interamericana, Morales Solán en algún momento dice el gobierno argentino toma al periodismo como enemigo. Y yo quería hacerte una pregunta en el lado más general, es decir, ¿qué rol crees que cumplen hoy los medios de comunicación, más allá de la Argentina y en la Argentina también, en relación a la democracia? Digamos, porque evidentemente del origen de los medios de comunicación o de la prensa a lo que sucede hoy, evidentemente algunas cosas han cambiado, entre ellos el capitalismo, digamos, pero ¿cómo lo ves vos?
No, digo, esta discusión que estamos en Argentina, yo leí hace muy poquito otra discusión que hay ahora, que se ha aprobado una reforma muy profunda en Inglaterra. En Inglaterra la reina ha aprobado la propuesta que le había enviado el Parlamento para hacer una comisión que definía determinados estándares, después de los terribles escándalos que vimos con todos los medios de Murdoch y toda la cuestión de del espionaje, las escuchas telefónicas. Digo, es una cuestión general en la cual lo que creo yo tenemos que hacer todos es ver cómo seguimos fortaleciendo el rol del periodismo, de la crítica, de las cuestiones, frente a este rol de los medios concentrados económico-comerciales, que lo que buscan es simplemente utilizar a los periodistas como brazos ejecutores de una determinada política, en el caso nuestro, en América Latina en particular, para condicionar las políticas de nuestros gobiernos, como hacían hace 30 años con otros mecanismos, de hace 30 años para acá, como esos mecanismos no los tienen, a través de otras formas de hacerlo, como son estos medios concentrados. Pero obviamente es un disparate lo que planteaba ahí Manuel Solá, como tantos disparates que nos tiene acostumbrados, y el del lugar nuestro, obviamente la mayoría, digo, que vos bien lo sabés, ¿no? Esta ley no ha surgido de la dirección de este gobierno, sino fueron los mismos periodistas que vienen discutiendo. Yo como vecino, ¿no? Yo estudié ciencia política cuando había toda esa discusión en ciencia de la comunicación. Desde el principio de esta discusión de esta ley no surgió de un partido político, de un sector político, sino los mismos periodistas, especialistas, docentes, investigadores, los que venían discutiendo, diciendo, queremos tener una ley democrática en la Argentina que nos permita a todos expresarnos, cuando todavía no había nadie había pensado que podía existir el kirchnerismo en los 80, digamos, en los 90, ya se discutía la posibilidad de esta ley. Digo, de esto estamos hablando hoy, de una ley que no tiene que ver con este gobierno, sino que tiene que ver con un reclamo muy fuerte de profundizar la democracia también en el espacio audiovisual. Muy bien, nos queda 30 segundos en esta edición Bonsai de 678. Le agradecemos al señor jefe de gabinete de ministros de la Nación su presencia aquí. Gracias, Juan Manuel. Nos despedimos entonces y volvemos como corresponde el día martes en 678. Hay un grillo en mi ventana, hay un grillo, no me deja dormir. Yo lo crío y alimento, es buen presagio para mí.